Hola amigos, hoy les voy a comentar mis reflexiones sobre la película Un lugar en silencio, día 1. Antes de entrar en contexto, te voy a pedir que te suscribas a mi canal de YouTube. Me encuentras como Alfredo J. Bello, también en TikTok, X, Facebook e Instagram. En esta cinta, presenciamos las primeras horas en que las criaturas alienígenas, con su aguda audición, descienden sobre un planeta desprevenido. La película sigue a un nuevo grupo de personajes mientras navegan por el caos e intentan sobrevivir en un mundo donde incluso el sonido más leve puede significar la muerte. La película no pierde tiempo en arrojarnos al corazón de la invasión. Vemos la confusión inicial, la rápida propagación del pánico y la horrible comprensión de que estas criaturas cazan por el sonido. Es una apertura apasionante que prepara el escenario para un viaje tenso y lleno de suspenso. Admito que me acerqué al cine con una buena dosis de escepticismo. Las dos primeras películas tuvieron un éxito increíble, y cambiar de director para una tercera entrega parecía una decisión arriesgada. ¿Podría esta película capturar la misma magia que hizo que las dos primeras fueran tan cautivadoras? ¿Se sentiría como una repetición cansada, un intento desesperado por exprimir la franquicia por todo lo que vale? Mis dudas iniciales surgieron del hecho de que un cambio de dirección y personajes podrían arruinar la saga. La historia de la familia Abbott había llegado a una conclusión abierta pero satisfactoria, y no estaba seguro de qué más se podría explorar dentro de este universo. Sin embargo, la perspectiva de ver los primeros días de la invasión, una época envuelta en misterio y miedo, fue suficiente para despertar mi curiosidad. Para mi sorpresa, el filme superó mis expectativas. Si bien conserva los elementos centrales que hicieron que la franquicia fuera tan exitosa, el silencio intenso, la amenaza constante de las criaturas y la dependencia del lenguaje de señas, se abre su propio camino. Esto no es solo un recuento o una imitación barata, es un capítulo nuevo y convincente en el universo de la saga. La película tiene éxito al cambiar su enfoque de lo familiar a lo desconocido. Ya no estamos siguiendo a la familia Abbott, sino a un nuevo conjunto de personajes que se enfrentan a la misma realidad aterradora. Esta nueva perspectiva inyecta nueva vida a la narrativa, permitiéndonos experimentar los horrores de la invasión a través de diferentes ojos. En el corazón de Un lugar en silencio, día 1, hay una historia sobre encontrar esperanza y significado en un mundo aparentemente desprovisto de ambos. Conocemos a dos personajes, Sam y Eric, cada uno lidiando con sus propios demonios en un mundo invadido por criaturas sensibles al sonido. Estos no son héroes, son personas comunes empujadas a circunstancias extraordinarias. Han perdido su hogar, han sido testigos de horrores indescriptibles y llevan el peso de la supervivencia sobre sus hombros. Sin embargo, en medio del caos y la desesperación, van en contra de la corriente y pareciera que no han entrado en conciencia a lo que enfrentan. Sección 5. Alegrías simples, luchas silenciosas. Sam, una paciente con cáncer terminal, encuentra consuelo en los placeres más simples. Arriesga su vida por una rebanada de pizza, saboreando el sabor de la normalidad en un mundo que se ha vuelto loco. Busca la belleza de la música, encontrando consuelo en las melodías silenciosas de un piano. Estos pequeños actos de desafío, estos fugaces momentos de alegría, se convierten en su armadura contra la oscuridad invasora. Eric, un estudiante de derecho, obligado a la soledad, libra una batalla silenciosa contra la desesperación. Su encuentro es atemporal y poco convencional para este género de películas. Su viaje es de resistencia, un testimonio de la capacidad del espíritu humano para perdurar incluso frente a una pérdida inimaginable. Sección 6. Un compañero felino. Añadiendo una capa inesperada de calidez y humor a la película es la introducción de un gato carismático, Frodo. Este compañero felino, lejos de ser un mero recurso argumental, se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia. La presencia del gato nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la vida encuentra un camino. La capacidad del gato para navegar por este mundo silencioso con gracia y agilidad proporciona momentos de ligereza, ofreciendo un respiro bienvenido a la tensión constante. Más importante aún, el espíritu inquebrantable del gato sirve como fuente de alivio para los personajes.
Un recordatorio de que incluso en el silencio, la vida persiste. Sección 7. La Gran Manzana, silenciosa y real. Se desarrolla en el contexto de la ciudad de Nueva York, pero esta no es la metrópolis bulliciosa que estamos acostumbrados a ver en las películas de desastres. La ciudad, generalmente una sinfonía de ruido y actividad, está inquietantemente silenciosa, transformada en un fantasma de lo que fue. A diferencia de otras películas que se basan en imágenes generadas por computadora y un espectáculo exagerado, esta basa su descripción de una Nueva York silenciada producto de un ataque alienígena. Las calles desiertas, los edificios en ruinas y el silencio espeluznante crean una sensación palpable de inquietud, haciendo que la amenaza se sienta aún más inmediata y aterradora. Sección 8. El silencio. Cuando la ciudad que nunca duerme se queda en silencio. El diseño de sonido de la película, o la falta de él, es magistral. La ausencia de la cacofonía habitual de la ciudad, los taxis que tocan la bocina, el metro retumbando, el parloteo de los peatones, es ensordecedora. Este silencio no es pacífico. Está cargado de anticipación, un recordatorio constante de que el peligro acecha en cada esquina. El contraste entre la vitalidad habitual de la ciudad y su silencio inquietante es marcado e inquietante. Sirve como un recordatorio constante de lo que se ha perdido y del peligro siempre presente que ahora impregna cada centímetro de este paisaje que alguna vez fue familiar. Sección 9. El terror invisible. Uno de los aspectos más efectivos de la franquicia es su uso del sonido, o más bien, la falta de él, para aumentar el miedo. Rara vez vemos a las criaturas en su totalidad, pero escuchamos sus chillidos aterradores, sus pesados pasos y el crujido repugnante cuando atacan a su presa. Este terror invisible, esta amenaza constante que acecha más allá de nuestro campo de visión, es mucho más eficaz que cualquier susto de salto o horror visual. Nuestra imaginación se dispara, evocando imágenes mucho más aterradoras que cualquier cosa que los cineastas pudieran mostrarnos. La película entiende que el verdadero horror no está en lo que vemos, sino en lo que imaginamos. Sección 10. Nueva York. Un personaje silencioso. La cinematografía de la película es impresionante, transformando la ciudad de Nueva York en un personaje por derecho propio. Las tomas amplias capturan la belleza desolada de la ciudad, mientras que los primeros planos se centran en los detalles más pequeños, que dicen mucho sobre el mundo que alguna vez fue. La cámara se detiene en calles vacías y edificios en ruinas, pintando una imagen fantasmal de una ciudad que una vez fue un símbolo del logro humano, ahora reducida a un cementerio silencioso. Sección 11. El silencio continúa. No se termina con una resolución clara, sino con la promesa de que hay más por venir. El director hábilmente nos deja con ganas de más, ansiosos por ver cómo continúan los viajes de los personajes en este nuevo mundo aterrador. Esto no es una crítica, es un testimonio de la capacidad de la película para cautivar y dejar una impresión duradera. El final de la película, aunque abierto, ofrece un rayo de esperanza. Sugiere que incluso frente a una adversidad inimaginable, el espíritu humano perdura, encontrando formas de adaptarse, resistir y esperar un futuro mejor, aunque más silencioso. Sección 12. Encontrar la paz en un mundo sin sonido. Más allá de los sustos repentinos y la emoción de las criaturas, la cinta ofrece una conmovedora reflexión sobre el poder del silencio, la importancia de la conexión humana y la resistencia del espíritu humano. Es una película que permanece contigo mucho después de que terminan los créditos, lo que lleva a la introspección y una renovada apreciación por las cosas simples de la vida. En un mundo saturado de ruido y distracciones, la película nos anima a abrazar el silencio, a escuchar con más atención y a apreciar los momentos de tranquila contemplación. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir que te suscribas a mi canal de YouTube. Me encuentras como Alfredo J. Bello, también en TikTok, X, Facebook e Instagram. Sígueme para más contenido como este.